Vámonos con Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escucha en este momento. Pascal, desconozco si tú eres aficionado al ajedrez. Si lo jugaste, lo juegas, o simplemente eres un observador casi pasivo de este juego que se llama Juego Ciencia. Lo tercero, lo último. Pero, muy bien. El ajedrez es un juego, un entretenimiento que es muy común en las escuelas de ciencia. O sea, es común cuando yo estaba en la escuela, en física y matemáticas, que el local de la sociedad de alumnos estuviera saturado, o sea, varias mesas con parejas de estudiantes jugando ajedrez y mirones ahí viendo. El ajedrez esencialmente es un simulacro de una batalla. Son dos ejércitos enfrentándose, un rey, su reina, las torres que representan la protección del castillo, etcétera, etcétera. Pero esencialmente el ajedrez o los buenos ajedrecistas son aquellos cuya capacidad intelectual les permite ver lo más adelante posible, o dicho de otra manera, más opciones de respuesta a una jugada de uno, del adversario, y las consecuencias que tendría eso, cómo respondería yo, si a mi jugada aquel responde así, yo respondería así, pero luego ¿qué respondería? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso en economía podríamos decir que es imaginar escenarios. Un mejor economista o centros de investigación o think tanks que se dedican a la prospectiva son mejores o más profesionales en la medida en que sean capaces de, con los datos e información actual y con las series históricas de ciertas variables, puedan dibujar o imaginar escenarios para el corto, mediano y, vamos a decir, ilusoriamente para el largo plazo. Si eso lo trasladamos a la gobernación, Pascal, siempre es bueno que un gobernante conozca algo de ajedrez o que sea una persona capaz de dos cosas, simulando un juego de ajedrez. Que vea el contexto completo, es decir, un buen ajedrecista no solo ve la amenaza a una de sus piezas o él amenazando a una de las piezas del contrario, sino que ve todo el tablero, ve cómo están las torres, los alfiles, los caballos, cómo está protegido el rey y la reina, etcétera. Es decir, que tenga una capacidad de ver el panorama en su integralidad. Ese es un elemento. Y el otro, la capacidad para ver hacia adelante, no solo al pasado y en el mejor de los casos al presente. Con esa introducción, Pascal, hoy podemos darnos cuenta que los países que peor les ha ido con este problema de la pandemia son aquellos que no saben jugar ajedrez, para ponerlo de una manera muy, muy sencilla. Pero aquellos gobernantes que tienen la capacidad o que han demostrado la capacidad para ver el conjunto, para ver todas las implicaciones de esta pandemia e imaginar las consecuencias para 1, 2, 3 o 5 o más años, son estos países donde gobiernan estas personas, donde menos mal les ha ido. No se puede decir donde mejor les ha ido, porque nadie hoy en su sano juicio podría decir que a un país aquí o allá le ha ido bien, sino en todo caso le ha ido menos mal o menos peor, como dice la expresión coloquial, que a otros. México está en los países que peor le ha ido, Pascal, precisamente por la carencia de nuestro gobernante y de sus funcionarios de esos dos elementos que señalé. Oye, ¿qué decía ayer el FMI? Que en América Latina solo estamos por arriba de Venezuela y Belice. No me recuerdes eso, Pascal, que es decir, ahorita me estoy riendo, pero cuando leí la nota decía yo, no puede ser esto. Es decir,
México, que es la economía 15 del mundo, o era por el volumen de su PIB, la economía 11 por número de habitantes, que hayamos caído tan bajo. Pero eso es producto, Pascal, de esto que señalé hace unos momentos. La incapacidad intelectual y la nula disposición para consultar a los que sí podrían o sí lo pueden hacer, ver el problema en su integralidad, y segundo, tratar de imaginar las consecuencias para el corto y mediano plazo. Mira, México, con todas las limitaciones estructurales que querramos verle, Pascal, es un actor importante en cadenas de valor más importantes aún en el mundo. Hoy, por ejemplo, hay áreas de la industria militar en Estados Unidos que no voy a decir que dependen íntegramente, pero tienen una cierta dependencia en plantas que algunos proveedores tienen en México, particularmente maquiladoras. Es decir, a querer y no, México es un actor clave, importante, para esta o aquella industria militar proveedora del Pentágono o del ejército norteamericano. Y así podríamos encontrar otras cadenas de valor, Pascal, que no imaginamos. Es obvio en la industria automotriz, en la cuestión agrícola. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos el gran problema que tiene la agroindustria es la carencia de la mano de obra mexicana, ilegal o no ilegal, legal o ilegal, para levantar las cosechas. En Europa, los países avanzados, el Reino Unido, por ejemplo, que no tiene acceso a la mano de obra de polacos, rumanos, etcétera, también está en una situación difícil. Es decir, estamos ante un mundo, Pascal, donde el gobernante por ningún motivo debe aislarse de lo que pasa en el mundo. Debe entender esa interdependencia que se ha venido construyendo desde hace 60 o 70 años al final de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros, en vez de ir en esa corriente, en esa dirección, parece que nuestro presidente es el presidente municipal de Oxtotipaquillo, Pascal. Una visión aldeana que se ve el ombligo y pretende borrar la realidad en la cual está inserto México desde hace decenios. Por más que intente él y esto y aquí y allá, y que si la revocación de mandato, es decir, nimiedades, Pascal, al final de cuentas, frente a la responsabilidad económica y política que tiene México. El hecho mismo de tener 3.240 kilómetros de frontera terrestre con Estados Unidos, Pascal, nos coloca en una situación no solo de privilegio, que sería obvio, sino nos coloca en una situación de obligada interdependencia política, de seguridad, de combate a la criminalidad y militar incluso con la primera potencia del mundo. Negarse a ver eso tan elemental, Pascal, nos tiene hoy en un callejón sin salida. ¿Cómo es posible que el presidente caiga en cuestiones tan ridículas como esta? Ayer declara, voy a hablar con la gente de Banco de México para ver si nos adelantan y nos dan este dinero por acá, que los remanentes. ¿Cómo es posible que el director de la Oficina Jurídica de la Presidencia, el señor Julio Scherer, de ilustre apellido, no le diga, señor presidente, tanto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo, creo que es el 19 bis, está perfectamente determinado el destino de esos recursos, la deuda, reducir deuda contraída en los ejercicios anteriores. Y en el artículo 55 de la Ley de Banco de México, Pascal, está perfectamente definido cuánto se le debe dar al gobierno, no de utilidades, porque el Banco Central no tiene utilidades, tiene remanentes de la operación. Y lo peor, Pascal, y eso es lo que me preocupa, el Banco de México no tiene utilidades y esos remanentes se deben esencialmente a un cambio en la paridad
peso dólar. Que además no se puede calcular todavía porque el año no ha concluido. Así es, sí. Y lo que en todo caso se dé en estos primeros 3 meses, se darían esos remanentes, o de acuerdo a lo que marca el mismo artículo 55, hasta el año próximo, Pascal. Entonces dice uno, ¿cómo es posible, pues, que el presidente caiga en esa situación? ¿Y todo por qué, Pascal? Por la ignorancia, por el desconocimiento de los elementos fundamentales de la gobernación de un país como el nuestro. Esto no es Zimbabue, no es el Alto Volta o Burundi, Pascal, o con todo respeto, no es Nicaragua, pues. Es decir, es un actor principal, importante, entre los 15 o 20 más importantes del mundo. Por eso, Pascal, bien vale la pena que los que no estén en posiciones de gobierno, en el gabinete o gobernadores que no saben jugar ajedrez, empiecen a aprender, a entender y aceptar la importancia de saber las reglas más elementales del ajedrez. Muchas gracias, Ángel. Nos vemos mañana, nos hablamos mañana. Gracias, Ángel, un abrazo. Un abrazo igualmente. Gracias.